Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno ha aprobado los criterios para prorrogar los presupuestos generales de 2023 hasta aprobar los nuevos. Según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ya se ha iniciado el proceso de elaboración de las próximas cuentas con la aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad. No obstante, ante el retraso por el adelanto electoral de los nuevos presupuestos, es necesario adoptar los criterios de prórroga de los de 2023, han dicho. El presupuesto prorrogado del Estado para 2024 asciende a 380.822 millones de euros. Y también el Gobierno ha dado luz verde a la creación de un nuevo fondo con 2.000 millones de euros para atraer inversión extranjera en sectores estratégicos dentro de los fondos europeos Next Generation. De esta forma, amplía en 100 millones la línea de financiación para pymes con cargo al Fondo para la Internalización de las Empresas. La vivienda será uno de los pilares de la nueva legislatura. Así lo ha confirmado Sánchez durante su intervención. La política de vivienda va a ocupar una posición prioritaria en el conjunto de las políticas públicas y de ahí la creación de un ministerio con dedicación exclusiva a esta materia. En esta legislatura que acaba de arrancar vamos a dar pasos decididos. Hemos anunciado el compromiso de movilizar más de 180.000 viviendas de alquiler asequible a través de diferentes instrumentos con los que cuenta la Administración General del Estado, como es el SEPES, como es la Sareb, como es la nueva línea de préstamos y avales de la adenda del Plan de Recuperación o como es también el Fondo Social de Vivienda con entidades bancarias, entre otras palancas. En este sentido, la OCU estima que el 63% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al alquiler. El Ejecutivo, además, tendrá que hacer frente al aumento del gasto de las pensiones de 10.000 millones de euros para 2024 hasta los 180.000 euros, según prevé el think tank de Funcas. Laura Antiqueria. Este incremento se debe a que la revalorización de las pensiones el próximo año supondrá un aumento del gasto de 6.500 millones de euros, teniendo en cuenta la tasa de inflación. A esto se suma el crecimiento del número de pensionistas y del efecto de sustitución, según la Fundación de las Cajas de Ahorros. En total se gastarán 180.000 millones de euros, el mayor incremento anual de la historia. La pensión media de jubilación alcanza los 1.377 euros, 117 euros más que hace un año. Por su parte, el número de pensionistas asciende a más de 9 millones de personas y el número de pensiones supera la barrera de los 10 millones. Gracias, Laura. Aumenta el gasto en pensiones, pero disminuyen las subvenciones públicas. Así lo indica el anuario 2022 de Administraciones Públicas de Experian. Concretamente, cayeron casi un 33% durante el año pasado hasta los 12.800 millones de euros. Por cierto, hoy hemos conocido que la exministra de Transportes, Raquel Sánchez, será la próxima presidenta de Paradores. El presidente del Gobierno la ha elegido para ocupar el hasta ahora puesto de Pedro Saura, que pasará a ser el presidente de Correos. La exministra asumirá, entre otras cuestiones, el impulso del nuevo plan estratégico con la mirada puesta en incrementar los ingresos hasta los 412 millones de euros en 2028. Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Qué bien funcionan las puertas giratorias en el gobierno de Pedro Sánchez. Se van cambiando ministros y cargos como si fueran cromos. Hablaremos de esto en nuestra tertulia, por supuesto. Pero antes, en La Lupa, con Laura Blanco, analizamos ese paquete de medidas que ha anunciado, medidas sociales, supuestamente sociales, que ha anunciado el presidente del Gobierno esta mañana. Tendremos una entrevista con el vicesecretario de Economía del Partido Popular, con Juan Bravo, también para analizar todo lo que ha ofrecido, toda esa rueda de prensa al presidente del Gobierno esta mañana. Y luego, por supuesto, a partir de las 9 menos cuarto y hasta las 10 de la noche, en nuestra tertulia daremos ya paso a la parte más política del día. Y todo hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Pues en Balance, en Capital Radio. Claves del mercado. El IBEX 35 cierra la jornada con un ligero repunte del 0,1%. Aunque ha frenado su frenética subida, el selectivo español salva los 10.000 puntos y se coloca en los 10.121. La mayor subida es para Acciona Energía, que se anota un 2,16%. Le sigue Solaria con un 1,58% y Acciona con un 1,48%. Del lado contrario, lideran las caídas Enagas, que cede un 0,93%, Meliá Hoteles y Grifols, que cae un 0,7%. Y al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en el 0,066%, el S&P 500 rebota un 0,64% y el promedio de industriales, que lo hace un 0,23%. Esto es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. Capital Radio, 10 años contigo. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Seguro que nuestro invitado, con el que hemos hablado en varias ocasiones, no recuerda que una tecnología haya tenido tantísimo recorrido, tantísimos titulares y tantísimo, desarrollo prometedor como el que ha tenido la inteligencia artificial en 2023. Sé que son los muchos, entre ellos él, los que dicen que inteligencia artificial ya existía desde hacía mucho tiempo, pero hoy está al alcance de cualquiera y yo creo que son los primeros pasos. No sé si esos pasos han sido dados en la buena dirección. Hay quien se ha fiado del número de la lotería de una inteligencia artificial y lo ha agotado en una administración. Supongo que cosas mayores podremos ver. José Luis Flórez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues encantado de estar con vosotros. Igualmente de escucharte. Estamos terminando el año de la inteligencia artificial, o por lo menos el año 2023, el año donde todo el mundo empezamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Será un buen año como punto de partida? Nos hemos precipitado mucho, hemos creado alta expectativa, nos hemos quedado cortos en lo que podíamos haber hecho. ¿Cuántas preguntas en una? Uh-huh. Bueno, yo creo que lo que ha pasado este año merece el eco que ha tenido, ¿no? Y la cobertura mediática y el ruido y el humo y los excesos, porque realmente es un avance muy significativo, ¿no? Y principalmente yo creo que el gran cambio es que ha puesto la inteligencia artificial al alcance de cualquiera, ¿no? Hasta de los niños, con lo cual el impacto en las vidas, ¿no? Y la capacidad para hacer cosas que parecían antes pues propias de la ciencia ficción, pues la tenemos ahí, ¿no? Lo cual no significa que estemos cerca de esto que se llama la inteligencia artificial general y demás, pero bueno, el paso que se ha dado adelante es espectacular, sin duda. ¿Es, José Luis, la inteligencia artificial la tecnología transformadora que estábamos esperando tras el nacimiento o la irrupción de Internet? Con esa misma fuerza, porque Internet es indudable que nos ha cambiado la vida, la forma de ver, de pensar, de sentir, de amar, de comprar. ¿Es esto el siguiente eslabón del cambio humano? Posiblemente sí. Yo creo que, bueno, es evidente que Internet fue una revolución, ¿no? Social del mundo económico, todos los negocios, incluso a nivel de gobiernos, democracia, etcétera, y el impacto que estamos ya pues vislumbrando, ¿no? Con lo que es aplicación de inteligencia artificial no se queda atrás. Probablemente sea incluso superior, ¿no? Al final Internet lo que hace es conectar, ¿no? Es una forma de conectar y de intercambiar de forma más rápida información, y un paso más allá es que esa información pues dé lugar a un razonamiento, a una toma de decisiones lógicas, y que esa inteligencia, en lugar de ser propia de las personas o exclusiva de las personas, la podamos automatizar a través de sistemas que son autónomos, inteligentes, son capaces de manejar su entorno, con lo cual probablemente estemos ante el principio de algo que va a ser mucho mayor. Oye, lo que yo entiendo que debemos hacer es ordenar un poquito la información. Te lo digo porque me da la sensación, a veces yo cuando he tenido la oportunidad de ir a un buffet nunca me he organizado y siempre me he llenado el plato sin saber exactamente si lo estaba combinando. Y me da la sensación de que la inteligencia artificial estamos como en un buffet libre de estos, de all you can eat,
Y estamos hablando de pues inteligencia artificial generativa, de lo que puede hacer para la educación, de lo que puede hacer para las empresas, de lo que puede hacer con el dato, de lo que puede ser para la ciberseguridad. Pero estamos haciendo un totum revolutum sin llegar a ordenar un poco realmente, digamos, el orden de crecimiento normal de la inteligencia artificial. Yo no sé si tienes esa sensación de que estamos un poquito, que nos hemos cargado el plato y ahora tenemos un poquito que empezar a tranquilizarnos y aprovechar de una manera más eficiente pues todo lo que nos ofrece. No sé si esa es un poco tu percepción. Sí, hay mucha ansiedad, ¿no? Incluso en los propios expertos, ¿no? Incluso en los propios popes, ¿no? De la inteligencia artificial, pues hay pues enfrentamientos a veces muy polarizados, muy enconados, ¿no? Hay quienes consideran pues que es un grandísimo riesgo y que hay que parar y que hay que reflexionar y que hay que regular. Los hay que piensan que hay que ir a un modelo de momento totalmente liberal. Los hay que consideran que estamos cerca de una inteligencia pues mucho más general, con un cambio muy profundo a todos los niveles. Hay quien piensa que hay grandes limitaciones tecnológicas, incluso en el modelo que ahora estamos viendo. O sea que incluso dentro de lo que es el propio ámbito, digamos, más puro, por decirlo de alguna forma, ¿no? De lo académico, de los expertos y tal, se producen, pues eso, discusiones muy enconadas y a veces bastante poco razonables, ¿no? Con lo cual, imagínate si esto lo llevamos al campo pues, de personas que no son expertas, que no conocen y que lo que tienen es a su alrededor un montón de ruido y cada vez más información que les abruma, ¿no? Entonces es normal que lo que dices, ¿no? Realmente el impacto, como señalabas, pues es que afecta a todo, ¿no? Afecta a la democracia, el futuro del empleo, el futuro de la educación, el futuro de la sanidad. Es que nos afecta en muchas áreas y en muchas áreas que son centrales para las personas, ¿no? Con lo cual es normal que tengamos esa hipersensibilidad hacia la inteligencia artificial. ¿Y cuál es tu recomendación para que nos acerquemos a ella pues como personas que usamos tecnología doméstica, como pequeñas empresas que usamos tecnología y de alguna forma bueno pues iniciamos un proceso de transformación, como grandes compañías que queremos ver una oportunidad? ¿Cuál es un poco esa recomendación de acercarse a la luz esta tan atrayente? Yo diría que la primera es desmitificar, ¿no? Desmitificar en el sentido de que hoy por hoy, y a pesar de la evolución reciente tan espectacular, seguimos hablando de una herramienta. Es una herramienta, ¿eh? Y está en nuestra mano el cómo la utilizamos, cómo la aplicamos. Es una herramienta que tiene riesgos en términos de privacidad, tiene riesgos en términos de que precisamente por su imperfección no podemos hacer caso a todo lo que nos aporte, ¿no? Con lo cual hay que hacer un uso, pues eso, muy 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 controlado. Si hablamos de un ámbito empresarial, pues lo normal es que apliquemos pruebas a pequeña escala, en entornos controlados, en entornos donde podamos ver y ganar confianza en cómo nos vamos haciendo con las nuevas capacidades que nos aporta la inteligencia artificial. Y a la medida que vayamos resolviendo, vayamos comprobando que podemos tener una utilización que genera valor y que además lo hace de forma segura, poder ir asumiendo pues cada vez un alcance mayor, ¿no? Pero básicamente es eso, es eliminar un poco esa ansiedad y entender que el control lo tenemos nosotros y que necesitas pues un planteamiento que nace de la estrategia, del negocio, y eso tiene que quedar por encima de todo. Y si hablamos de un ámbito más personal, pues es lo mismo. Es decir, lo primero las personas y entender que es una herramienta más. Mira, los niños, y tengo esta experiencia muy de cerca, para preparar exámenes, incluso en formación en secundaria o en primaria incluso, utilizan ChatGPT para hacer preguntas-respuestas, con lo cual es un proceso de aprendizaje muy natural, ¿no? Donde se ven potenciados, se ven ayudados por la inteligencia artificial, pero no en el típico planteamiento de yo copio y todo me lo da hecho y tal, ¿no? Entonces creo que es una forma muy natural de ir integrando este tipo de capacidades, y como lo están haciendo los niños, yo creo que es un ejemplo para todos. Oye, hablando de negocio, José Luis, yo creo que estamos tan deslumbrados por las capacidades, ¿no?, que puede ofrecer la inteligencia artificial, los buenos usos y los malos usos también, que se nos olvida siempre hablar del negocio, ¿no? Y es que al final, bueno, pues si esto se va a desarrollar es porque hay business fuera, ¿no? Se contabiliza el negocio que puede haber, porque entiendo que va a haber movimientos empresariales, compras, crecimientos, todo en torno a la inteligencia artificial, que entiendo que no hemos visto ni siquiera el comienzo de los miles de millones o billones que esto puede generar, ¿o no? Sí, o sea, hay ámbitos en concreto donde el impacto va a ser muy, muy importante. O sea, el primero, yo diría, es la automatización de procesos, ¿no? El que va a haber procesos dentro de las organizaciones, hay muchos, ¿no?, que requieren un trabajo, pues, normalmente
repetitivo, pero que tiene un componente cognitivo, ¿eh? Puede ser un ejemplo de esto algo tan sencillo como leer un texto manuscrito y clasificarlo pues en la bandeja adecuada, ¿no? Esto eran, actuaciones que hasta hace poco tiempo tenían que pasar por una persona, ¿no?, que pudiera leer, pudiera entender lo que había leído y hacer una acción consecuente. Y estas son acciones que ahora mismo se pueden automatizar de una forma bastante eficaz, ¿no? Con lo cual, la automatización es un ejemplo muy concreto de cómo se puede ganar velocidad en los negocios, que normalmente velocidad y productividad están bastante relacionados, y luego, bueno, también reducir costes, ¿no? Y luego otro campo muy importante es el de la propia comunicación, ¿no? Las empresas, ¿no?, van a tener la capacidad de desarrollar sistemas de comunicación muy personalizados, mucho más personalizados de lo que eran capaces hasta ahora, donde el lenguaje, la forma, el contenido se puede adaptar a lo que cada persona requiere en cada momento, e incluso en muchos casos sin que tenga que haber una intervención directa de una persona en ese proceso de comunicación con sus clientes, ¿no? Con lo cual, la automatización, todo lo que es la parte, digamos, de hiperpersonalización y de comunicación a partir de esa hiperpersonalización, pues son aspectos muy, muy claros, ¿no? Podemos incorporar algunos más, como temas de producción, como que realmente afecta a todas las áreas, pero yo creo que la parte de comunicación y la parte de automatización van a ser las más inmediatas y con un impacto grande a nivel económico. Y una última cuestión, José Luis, ¿cuál es un poco tu previsión para 2024? Vamos a seguir teniéndola en el foco. ¿Va a estar todavía más en el foco la inteligencia artificial? O, como dices, vamos a rebajar un poco la ansiedad y vamos a empezar, bueno, pues a construir de una manera ordenada pues todas las oportunidades que nos ofrece la IA? Las empresas ya empiezan a tener experiencias de errores, ¿no?, de fracasos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Fracasos, afortunadamente, no muy grandes, pero al menos sí el típico proceso de prueba-error que te permite saber, oye, cuáles son los límites y hasta dónde llega todo esto, ¿no? Yo creo que ese realismo y ese pragmatismo lo vamos a ver más acrecentado durante el próximo año. Lo cual no es malo. O sea, creo que al contrario va a significar que las empresas van a ir adoptando la tecnología con más confianza, pero sobre todo porque la van a adaptar a aquello para lo que la tecnología necesita. No es esa imagen deslumbrante de la inteligencia artificial que prácticamente es capaz de todo, ¿no?, y que nos permite reproducir cualquier o hacer cualquier tipo de pregunta de mi negocio o de lo que esté interesado en responder, sino que vamos a ser, desde la óptica de las empresas, mucho más capaces para encontrar cuáles son los casos donde realmente la inteligencia artificial nos va a aportar. Yo creo que ese pragmatismo va a ser una de las tendencias del próximo año. Bueno, pues lo seguiremos de cerca y, si es posible, con el buen análisis que especialistas como José Luis Flórez comparten con los oyentes de este programa. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado nuevamente. A ver cómo cierra el año, que no haya ninguna sorpresa. Bueno, si la hay, que sea en positivo, y si no, el próximo año veremos por dónde discurre, te llamaremos. José Luis, gracias, hasta muy pronto. Muy bien. Gracias a vosotros. Un saludo. No. Quien sin duda se va a beneficiar también de la inteligencia artificial es el sector del videojuego. Por partida doble, porque el entretenimiento está asegurado y una industria ligada a la gamificación de la vida. Pero la inteligencia artificial seguro que también tiene que decir mucho. En cualquier caso, nosotros nos centramos en la industria del videojuego, que es algo que ha visto Madrid como una oportunidad para el desarrollo de negocios. Y por eso no solo ha creado pues un interés, sino también una realidad a través de un campus del videojuego en Madrid InGame. María Jesús Villamediana es directora de este campus. Hemos hablado ya en muchas ocasiones de esta iniciativa, pero queremos ver un poco cuáles son precisamente los siguientes pasos que se están dando para construir ese ecosistema industrial en torno al videojuego. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamarnos. Oye, un placer para que nos hables de las oportunidades, ¿no?, que tenemos en Madrid, en una ciudad como Madrid, en torno al mundo del videojuego, ¿no?, que yo creo que por fin ya ha trascendido pues un poco las barreras peyorativas que se tenían en torno al videojuego, donde la gente solo pensaba que era estar sentado delante de una pantalla y perder tu tiempo, a verlo como una industria incipiente donde hay además muchísimas derivadas y que Madrid se erige como capital del videojuego, o por lo menos de la industria del videojuego. ¿Qué habéis hecho últimamente? ¿Cuáles son un poquito esos proyectos para hacer crecer ese campus? Vamos a ver, nosotros lo primero es que tenemos un gran ecosistema ya en Madrid.
tenemos un clúster con 70 empresas y entonces muchas veces no se visualiza, pero estas empresas se dedican tanto al videojuego, como tú has dicho, del entretenimiento, pero también a otros aspectos donde se utiliza el videojuego, como se utiliza en la medicina, en la educación, en la cultura, en muchísimos aspectos, y cada vez se va a utilizar más. Entonces, esa tecnología se puede utilizar para todos esos sectores. ¿Y cómo estamos avanzando? Pues en el campus tenemos una aceleradora incubadora y ahora mismo estamos con el segundo programa de incubación y hay 50 empresas. 50 empresas que lo que quieren es crecer. Entonces han empezado ya el programa. Hoy hemos tenido un evento con todos los mentores que son de altísimo nivel, que les van a ayudar a detectar y a diagnosticar en sus empresas si les falla algo de su negocio, de su estructura empresarial, de su producto que están fabricando, si se va a monetizar. Y entonces, pues estamos, la verdad es que hoy es un día de alegría para nosotros porque acaban de empezar con esas mentorías que estarán súper ilusionados, sí, la verdad. Están súper ilusionados. Y después también estamos haciendo un proyecto muy importante de internacionalización. Acabamos de llegar de Buenos Aires, hemos estado allí en eventos con 50, 60 empresas y viendo cuáles de ellas se quieren internacionalizar y cuáles por el idioma además les viene muy bien España, cuáles se quieren venir a Madrid, instalarse aquí y cómo podemos traer inversión. Y próximamente, dentro de 2-3 semanas, nos vamos a Miami para hacer lo mismo. Entonces, bueno, pues estamos recorriéndonos el mundo, poniendo a Madrid en el mundo, porque tenemos muchísimo talento. Tenemos 43 grados y máster titulación superior en Madrid, o sea que es una barbaridad. Sí. Sale muchísima gente con mucho talento, pero la tenemos que retener en nuestro país porque se nos va muchas veces fuera a trabajar. Oye, María Jesús, has dicho que hay pues decenas de empresas las que están ya en una segunda promoción, ¿no? En ese programa de incubación, otras tantas interesadas en la internacionalización, y entiendo que son empresas de todo tipo, porque quizás uno cuando de repente piensa en la industria del videojuego dice, bueno, estos son solo desarrolladores de videojuegos, pero entiendo que hay empresas de todo tipo que pueden participar de esta industria, ¿no? Sí. Las empresas que están viniendo a este programa, y son las bases que sacamos, pueden ser estudios de desarrollo, como tú has dicho, empresas de tecnología que se aplican al videojuego, o sea que no solamente son los que desarrollan el videojuego, pueden ser plataformas, pueden ser de otro tipo, o equipos de eSport o empresas que se dedican a los eSport. O sea, son todo lo relacionado con esto. Por ejemplo, hay una empresa que a través del videojuego hace selección de recursos humanos, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el entretenimiento. Fíjate, o sea que al final hay que animar, ¿no? Un poco a que uno explore qué puede hacer por esta industria, ¿no? Y sobre todo, pues, ver las oportunidades que hay, porque es un negocio. Si dices que hay que retener el talento, es porque se está demandando talento más allá de nuestras fronteras y es una industria creciente, ¿no? Por supuesto que es creciente, porque si no, no habría 10 universidades en Madrid que hacen 43 grados de videojuegos, que es una barbaridad, ¿no? La verdad es que sí. ¿Y cuál es un poco ese cambio en la percepción social? Pues yo antes hablaba al principio, María Jesús, de que, bueno, que ha costado, pero ya por fin se ve al videojuego como algo más que un aspecto de entretenimiento, o que muchos padres pues igual decían, oye, ¿cómo que vas a estudiar sobre videojuegos? Y hoy se descubre como una alternativa de negocio interesantísima, pero bueno, ha sido un proceso largo y que ha llevado su tiempo, entiendo, y su esfuerzo, ¿no? Sí, yo creo que es una evolución que, como todos tenemos, con la tecnología, ¿no? La tecnología va muy rápido y muchas veces nos cuesta asumir para qué sirve, cómo se maneja y también cuánto tiempo nos lleva, ¿no? El mismo móvil, pues nos lleva muchísimo tiempo a los humanos, no estamos todo el día con el móvil. Entonces, pues hay siempre esa versatilidad de servirá para mucho, servirá para poco. Pero claro, los padres van viendo que los chicos son digitales y que además estamos ahora, de hecho, con un proyecto también con la Comunidad de Madrid. Han venido profesores al campus y han estado viendo qué herramientas se pueden utilizar del videojuego en las aulas. Entonces también están viendo la facilidad para que un alumno a través del videojuego pueda formarse, porque al final son experiencias inmersivas y si tú eres un avatar en la batalla de Lepanto, a ti la batalla de Lepanto no se te olvida en la vida. Entonces, bueno, pues hay herramientas que sirven también para hacer estrategia, para trabajar en grupo, para fomentar
trabajos más creativos o artísticos. Entonces, bueno, pues yo creo que no es ni todo ni nada, ¿no? Sí, además es que te voy a incidir en eso, ¿no? Que cuando hablamos del videojuego, pues quizás uno vislumbra, ¿no? Un entretenimiento de lo que es, bueno, pues esa interacción, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Por el videojuego, pero también del concepto de gamificación, ¿no? Que es introducir esas técnicas, ¿no? De pues engagement, de seducción, de entretenimiento, de superación a muchos otros aspectos que se pueden aplicar no solo ya para el entretenimiento, sino, como bien dices, pues para el aprendizaje o para los desarrollos empresariales. Y yo creo que también eso es una muy buena oportunidad para entender que hay desarrollos empresariales ahí. Mira, hoy por la mañana chateaba con una traumatóloga importante de nuestro país, que hacía poco me contaba, había operado una rodilla con unas gafas de realidad aumentada. Entonces, bueno, en la medicina, en la educación, en la gestión de las ciudades, bueno, tiene muchísima aplicación y lo vamos a ver a medida que pase el tiempo, ¿no? Oye, María Jesús, y quien quiera un poco introducirse, conocer un poco las particularidades de esta iniciativa Madrid in Game, de este campus del videojuego, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se puede aproximar? Porque entiendo que hay quien querrá pues información incluso sobre cómo formarse en esto, dada la amplia oferta educativa que hay, hasta la posibilidad de formar parte de ese grupo de empresas que incuban un futuro negocio, ¿no? Bueno, primero nosotros tenemos una web donde se puede ver absolutamente todo y se puede contactar con nosotros. Pero además de eso, hacemos eventos todos los días. Por ejemplo, tenemos uno que es más orientado al sector y a crear comunidad, que es el Tardeo. El Tardeo son todos los miércoles últimos de mes a las 6 de la tarde en Casa de Campo, donde está Madrid in Game. Y entonces ahí está trayendo muchísimo éxito este evento, porque traemos a una figura nacional o internacional, pero de alto prestigio, que sirve de inspiración, ¿no? Nos da una charlita de 3/4 de hora, pero todo el mundo le puede preguntar, y después tenemos una especie de networking durante 2 horas más, donde todo el mundo interacciona, pues desde Riot Games a Epic Games, a Mercury, a Tequila, que hemos traído. A este miércoles último de mes viene Jorge Bravo de Electronic Arts, el que hace el FIFA. O sea sí. Cualquiera que quiera puede registrarse, puede ir, y vamos a intentar además que este tardeo conectarlo con Electronic Arts también, pero de Orlando, con lo cual tendríamos una visión entre 2 países. Pues yo creo que es muy interesante, pero digo esto, o aplicar si eres emprendedor, aplicar a los programas de emprendimiento, o si eres jugador, puedes también reservar un espacio en el eSport Center y puedes ir a entrenar ahí con tu equipo, o apuntarte a las ligas municipales. O sea, tenemos muchísimo. Mañana tenemos un tema de instrumentos financieros con el Ministerio de Economía, que nos viene a trasladar todos los apoyos y ayudas que hay para la financiación. Sí. Tenemos el cupo absolutamente, el aforo totalmente completo a tope. Ya. O sea que completo, pero vamos, que tenemos también un tema de Valorant el domingo. Yo animo a todo el mundo que esté interesado en esto, que entre a nuestra web, que vea todas las actividades que hacemos y que se pase por allí, porque estamos allí para atender a todo el que quiera. Bueno, pues oye, es una interesantísima oferta la que nos hace hoy nuestra invitada María Jesús Villamediana, directora del campus del videojuego de Madrid in Game, sobre todo para pues todos aquellos interesados en conocer, aprender, desarrollar, trabajar en la industria del videojuego y toda la industria de la gamificación que hay de manera paralela y que puede ser aplicable a muchísimos sectores, muchísimas empresas. Tomamos buena nota de esos tardeos. Ojalá podamos pasar uno de ellos. Nos pilla en pleno programa, pero bueno, seguro que algún día nos podemos sacar. Gracias, María Jesús. Hasta muy pronto. Os esperamos. Gracias. Adiós. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs
de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8:30 de la noche, El Balance de los Deportes en Capital Radio. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro Transformador, ya sabéis, el programa que junto a Salesforce desarrollamos para hablar de transformación digital. Lo hacemos invitando a compañías de primer nivel para que nos cuenten cuáles son sus experiencias, cuáles son sus previsiones y cuáles son los procesos que ellos llevan a cabo, sobre todo para inspirar, para que entendamos cuál es el camino de la digitalización y de la transformación, en realidad, cultural y digital. Y hoy nos acompaña una importante compañía, EDP Renovables, cuya CEO, Mireia Vila, pues ya saludamos en primer lugar. Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente, para la conversación hemos traído un veterano de este programa. Javier Benavente es vicepresidente de Salesforce, nos acompaña siempre pues para analizar esos casos de éxito y esas experiencias, ¿no?, que hoy compañías como EDP van a compartir con nosotros. Siempre es un placer saludarte. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y un placer estar aquí. Oye, hoy, nada, aunque ahora nos va a describir un poco Mireia, incluso la propia esencia de la compañía, para que entendamos, ¿no?, cómo es ese proceso, por preguntarte, buena compañía EDP, importante, EDP Renovables, ¿no?, y además que vive unos tiempos, ¿no?, estos tiempos de sostenibilidad, estos tiempos de cambio, que yo creo que hacen todavía mucho más interesantes los desafíos de transformación, ¿verdad? Totalmente, y están en un momento como compañía de crecimiento, de digitalización, que hace la historia muchísimo más interesante. Bueno, pues conozcamos un poco el momento presente de EDP Renovables. Si te parece, Mireia, hablándonos quizás de los orígenes para que los que nos han traído hoy aquí y nos van a llevar a mañana. Perfecto, pues os cuento a líneas generales. EDP Renovables es una empresa división del grupo EDP, Energías de Portugal. Nosotros somos los cuartos productores de energía eólica a nivel global. Tenemos una presencia en 28 mercados en Europa, Latinoamérica, América y Asia, y además contamos con un amplio portfolio en renovables a gran escala, desde eólica, solar, así también como tecnologías complementarias como el hidrógeno verde y la parte más de storage o de baterías. Nuestra visión, diría, como empresa es la de acelerar la transición energética, sobre todo mediante el desarrollo de energías limpias, mucho más asequibles, más fiables y que de alguna manera nos permitan construir un planeta mejor para futuras y también actuales generaciones. Tenemos una ambición muy, digamos, retadora, con unas metas también muy ambiciosas, ya que apuntamos a adiciones de 4.5 gigawatts anuales y además alcanzar emisiones de carbono netas de cara al año 2030. Con lo cual, un gran recorrido por delante, pero a la vez pues una agenda muy ambiciosa y muy excitante para todos los que estamos trabajando en ella. Es buenísimo, ¿no?, poder traer y venir acompañado de empresas que están haciendo negocio, que están creciendo, que están consiguiendo los números y el bottom line, y además estamos haciendo que, bueno, pues el planeta sea más sostenible. Yo creo que además, Mireia, hay, aparte de ese plano general, ¿no?, que nos has descrito,
hay desafíos que además están en diferentes niveles, ¿no? Porque hay desafíos pues como modelos de producción, hay desafíos también de relación con el cliente, y además que la amalgama de clientes es cada vez más dispar y más particular, ¿no? ¿Cuáles son precisamente esos grandes desafíos a los que os enfrentáis? Y ahora hablamos de cómo se abordan. Yo te diría que tenemos muchos desafíos, como bien comentabas. Si tuviéramos que destacar dos, quizás empezaría por el contexto que estamos viviendo, un contexto que quizás es más volátil, incierto, complejo que nunca, y sobre todo que hemos vivido este post-pandemia con un incremento del precio de las materias primas, incremento del coste de capital, lo que hace que una inversión de un nuevo parque eólico, de alguna manera es una gran inversión. A principios de año cerramos unos valores y lo que hemos visto es que en 3-4 meses han multiplicado por 2 o incluso por 3 el precio de este valor, con lo cual el primer desafío y más grande desafío que tenemos es el de ser capaces de balancear este crecimiento, pero a la vez buscando estas eficiencias operacionales para poder de alguna manera mitigar estos costes incrementales que tenemos de nuestra operativa. Este te diría que es el primer gran desafío. El segundo gran desafío, como bien comentaba Javier, es más derivado del gran crecimiento que ha experimentado el sector de renovables en los últimos años. Tenéis que entender que en los últimos 2 años hemos multiplicado por 2 el número de empleados, con lo cual a nivel de digerir todo este cambio a nivel cultura empresarial, la verdad es que es impresionante. Y en este sentido nos encontramos como empresa en un momento en el que estamos avanzando en 2 visiones que son muy diferentes. Por un lado, tenemos más la parte de buscar estas eficiencias, estos ahorros operacionales, y por otro lado, tenemos que invertir en nuevas tecnologías emergentes que de alguna manera también nos requieren esta nueva realidad. Con lo cual, son 2 misiones con, digamos, diferentes ritmos, una mucho más estable, la otra mucho más dinámica, que también requiere diferentes habilidades a nivel de personas de nuestros equipos, y hacer que estas 2 realidades coexistan en nuestra cultura empresarial, la verdad es que es un gran desafío en el que estamos trabajando. Y a lo mejor hay parte de este desafío que es coyuntural, ¿no? Ahora mismo están los tipos de interés y el coste de capital, pero sí que es verdad que creo que es una gran apuesta a futuro. Sabemos que la Unión Europea está apostando por energías renovables y que cada vez más van a intentar y van a poner trabas y van a poner impuestos y van a poner, al fin y al cabo, mayor coste a las emisiones de carbono. Por lo tanto, creo que el futuro es muy verde para EDP Renovables. Oye, en esos desafíos también me gustaría que nos pudieses hablar sobre el desafío hacia los clientes, ¿no? Es decir, cómo se enfoca, ¿no?, desde la compañía. Estábamos comentando con Javier antes de la entrevista sobre la tipología de clientes muy diferente que tenemos en nuestra realidad dentro de EDP. Es cierto que desde Renovables nuestro foco está más enfocado en la parte de producción y generación de energía verde, con lo cual en este sentido nuestros principales clientes son B2B, grandes corporaciones, grandes consumidores de energía, y aquí sobre todo destacar empresas, por ejemplo, en el ámbito más tecnológico, Amazon, Google, que de alguna manera marcan unos objetivos muy exigentes a nivel de sostenibilidad. También tenemos empresas de farma y de otros sectores, y cada vez más diríamos que la sostenibilidad es un elemento más transversal que vemos en todas las industrias. Es verdad que en estos últimos años también tenemos otra tipología de clientes, más clientes residenciales, un B2B a pequeña escala, serían, por ejemplo, comunidades o clientes que de alguna manera buscan soluciones renovables para sus hogares, y en este sentido creo que nuestro reto también en esta dirección es saber adaptarnos a estas tipologías tan diversas de clientes y saber ofrecer una propuesta de valor mucho más customizada a cada una de sus necesidades. Y creo que el approach o el acercamiento al cliente, como son tantos tipos distintos, o sea, al final tiene que ser de forma lo más optimizada posible, ¿no? Y aquí están haciendo cosas muy interesantes, alianzas con otras empresas que tienen muchísima llegada al sector más B2C, más retail, y creo que es una gran manera de capitalizar con grandes acuerdos para poder llegar a más clientes. Yo creo que Mireia nos ha descrito, ¿no?, pues los grandes desafíos como compañía, como la propia estructura orgánica de la compañía, que en 2 años haya duplicado el número de empleados, es un grandísimo desafío.
los grandes desafíos transformadores de la sociedad en la que vivimos, las exigencias de los nuevos clientes y la dirección hacia la que se dirige el mundo en cuanto al consumo de energía. Desafíos que se afrontan desde una óptica digital y es un poco también lo que nos trae a este transformador, ¿no? Yo creo que es interesantísimo saber cómo lo digital puede ayudarnos, o puede ayudar en este caso a EDP Renovables, a transitar hacia ese futuro descrito, ¿no? Lleno de desafíos, pero de oportunidades, por supuesto, ¿no? Sin duda alguna. Yo diría que la parte digital, en este sentido, no solo nos ayuda a habilitar nuevos procesos y demás, sino también a acelerar las ambiciones de negocio que nos hemos propuesto, ¿no? Que son unas ambiciones muy elevadas en este sentido. Cuando pensamos desde el punto de vista de DPR cómo digital nos puede ayudar a acelerar estos elementos, básicamente vemos 3 puntos diferenciales. En primer lugar, nos puede ayudar a reducir la complejidad que tenemos en nuestro entorno y en nuestra realidad. Nuevas tecnologías como la nube, Big Data, Generative AI, de alguna manera lo que nos permiten es tener un modelo de datos integrado que nos permite desligar de nuestra realidad, de nuestros sistemas legacy o que de alguna manera tenemos, y en este sentido esto nos ayuda también a escalar. Nosotros tenemos una presencia global en diferentes geografías, lo cual para nosotros es muy importante ser capaces también de escalar nuestras soluciones y lo que hacemos en Norteamérica, poder exportarlo a Europa o a Singapur, con lo cual yo creo que este primer elemento es fundamental. El segundo elemento sería la mejora de la eficiencia. Sin duda alguna es quizás no la principal y la más obvia para todos. La digitalización nos ayuda a ser mucho más eficientes en nuestras operaciones. Y aquí, para daros algún ejemplo concreto, nuestros activos, nuestras turbinas, básicamente son datos. Nosotros tenemos todas las nuevas tecnologías que nos dan todos los datos de información solar, eólica, y esto lo que nos permite es anticiparnos a hacer un mantenimiento mucho más proactivo de todos estos activos, y al final esto lo que hace es que tengamos menos tiempos de inactividad y mucha más disponibilidad de estos activos, impactando directamente en la cuenta de resultados, con la cual esta eficiencia es fundamental. Y el último punto, quizás más ligado con la parte de clientes que comentábamos, sería el hecho de poder acercarnos más al consumidor con propuestas de valor mucho más personalizadas, que aquí pues sin duda alguna pues es un elemento diferenciador. Y cuando hablamos de propuesta de valor, por un lado yo creo que está la hiperpersonalización, ¿no? Conocer muchísimo al cliente y poder impactarle con una oferta adecuada en el momento adecuado, pero también están los nuevos modelos de negocio. Cómo somos capaces de dar otros servicios que den más valor que los tradicionales y con qué partners podemos acercarnos al mercado para copar más parte de él. Mireia, has hablado de reducir la complejidad, el propio trabajo, ¿no?, diario en la compañía, la mejora de la eficiencia de los procesos que también implica, ¿no?, y al final redunda también el propio servicio y las relaciones con los clientes. Esto entiendo que forma parte de una estrategia digital, es decir, no son, de repente dicen, oye, vamos a hacer esto. Se fija una estrategia digital y se transita con ella, se tiene muy claro hacia dónde se quiere llegar, ¿no? Totalmente. Nosotros definimos nuestra estrategia digital, estamos invirtiendo ahora mismo a nivel grupo 3 billones de euros, con lo cual es una inversión significativa. Que tomen nota otros que se preguntan, oye, ¿cuánto debemos, verdad, de invertir en el proceso de digitalización? Pues que tomen nota, ¿eh? En los próximos 3 años, no todo este año, pero bueno, yo creo que sí que es un elemento significativo, y sí que es verdad que tenemos unas líneas muy claras de acción y básicamente son 5 líneas, os las puedo compartir, muchas de ellas os sonarán. Hay una primera parte que es la de crear una organización más enfocada a datos, básicamente porque ahí podemos tener mejor toma de decisiones, maximizar eficiencias, etcétera, etcétera. En segundo lugar, hay una parte muy importante de acelerar la digitalización, siempre buscando el valor de negocio, cómo podemos ayudar a negocio a encontrar este valor. El tercer punto es hacer estas operaciones más eficientes, buscando esta eficiencia que de alguna manera necesitamos por parte de nuestro contexto. La ciberseguridad, sin duda alguna, punto número 4. Sí. Hemos visto muchos ataques últimamente y aquí tenemos que hacer una gestión muy proactiva. Como infraestructura crítica, además, efectivamente. Totalmente. Y la parte de personas, que no es menos importante, la he dejado para el final, pero creo que quizás es uno de los puntos más relevantes en toda esta transformación, hacer pues que las personas también acompañarlas en esta transformación y asegurarnos que de alguna manera pues podemos conseguir estos objetivos de manera
alineada entre todos, ¿no? Ahora profundizamos en las personas, pero bueno, Javier, que siempre te gusta reflexionar. Sobre las personas, yo creo que es un punto clave. Me gusta mucho siempre ese matiz, ¿no?, que le da Mireia a los proyectos en todo lo que hace, porque nos tienen que acompañar y al final tenemos que ayudarles a que se suban los procesos digitales, y esto es simplemente para que las personas sean mucho más productivas, ¿no? Creo que hacer aplicaciones sencillas que aporten valor, que los procesos estén soportados y que de alguna forma nos consigan ser más productivos es el último objetivo. Ahora voy con las personas, pero antes vuelvo a las máquinas, ¿no? Estábamos hablando de datos, seguro que hay inteligencia artificial. Sí que me gustaría que hablásemos de tecnologías disruptivas, pues para hacer más eficiente el dato, el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo contempláis? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que ha habido una irrupción de la tecnología de emergentes, que como hemos visto en los últimos meses, diría, y sin duda ha habido un antes y un después, ¿no?, en esta transformación. Para nosotros es muy importante, entendemos la inteligencia artificial como una herramienta más que de alguna manera nos puede aportar mucha información a nivel de mejora de eficiencias, que comentábamos, mejor toma de decisiones, y sobre todo nos permite adaptarnos más rápido a este entorno tan cambiante, ¿no?, sobre todo en las dinámicas que vemos. En este sentido, nosotros estamos trabajando en diferentes líneas que hemos definido. Una de ellas es la de entender cómo estas tecnologías nos pueden aportar valor en nuestra realidad de negocio. De hecho, la parte más predictiva es una parte que ya tenemos integrada en nuestra realidad, en nuestros activos, y que, como he comentado antes, toda la parte de mantenimiento predictivo, intentar pues ser mucho más ágiles en esta dirección y tener estas eficiencias, pues ya está pasando. En la parte más generativa es una parte que estamos explorando porque es un tema nuevo para todos. Es verdad que ahora hemos lanzado un programa junto con Microsoft, Copilot, lo que llamamos Early Adapters Program, y lo que estamos intentando es conjuntamente, pues hemos repartido 40 licencias entre todas las personas de negocio y de tecnología para explorar qué es lo que estas tecnologías de alguna manera nos pueden aportar. Sin duda, grandes dosis de productividad. Yo creo que lo vemos todos, ¿no? Esto de escribir mails, cualquier cosa, ¿no? Pues a nivel productividad personal, sin duda. Y también aquí, pues en la parte más de procesos específicos, las áreas, por ejemplo, legales, son áreas que pues se han visto claramente impactadas y que estamos también intentando ver pues cómo podemos implantar todos estos casos de uso y tecnologías en nuestra realidad. No, es que me resulta muy interesante porque lo que nos ha contado Mireia es válido para cualquier compañía que ahora mismo se esté haciendo preguntas sobre la inteligencia artificial. ¿Qué tengo y qué puedo poner ya en valor, ¿no? La generación de datos. Dice, oye, pues saquémosle provecho a través de la inteligencia artificial. Atrevámonos a explorar qué es lo que puede y hasta dónde podemos llegar. Y además se fijan objetivos concretos con compañías que ya están liderando, como acabas de decir, ¿no? Yo creo que es un itinerario, el de la inteligencia artificial que nos ha descrito, yo creo que perfectamente exportable a muchas compañías, muchos sectores. Por supuesto, y bueno, la generativa, ¿no? Es lo que surgió este año pasado, bueno, hace casi un año ahora. No, el año pasado, a principios de este año, estamos terminándolo ya, ¿no? Totalmente, nos revoluciona la vida, pero creo que no podemos olvidarnos de un tipo de inteligencia artificial que ha mencionado Mireia, que es la predictiva. Al final, meter ese tipo de métrica dentro de un proceso de negocio ayuda a tomar las mejores decisiones y a anticiparte, porque un analista puede digerir hasta cierto punto un número de datos, un número de información. Si es la inteligencia artificial la que te está ayudando a encontrar la tendencia tanto al alza como a la baja, te está ayudando. ¿Nos cuentas algo más de la predictiva? Porque es que, claro, es apasionante, claro. Bueno, de la predictiva, lo que os comentaba, nosotros ya estamos utilizándola de hace bastante tiempo. Nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas que nos ayudan a mitigar el impacto medioambiental, la biodiversidad, protección de la biodiversidad en parques eólicos, en los cuales pues tenemos especies protegidas. De hecho, tenemos unos sensores en las diferentes turbinas que, dependiendo del reconocimiento facial, son capaces de parar la turbina para dejar pasar la especie en extinción y seguir luego produciendo
consumiendo energía. Con lo cual hay realmente herramientas muy interesantes. Esto ya tenemos implantado desde hace aproximadamente un año. Sí que es verdad que son tecnologías muy caras que no podemos implantar en todas partes, ¿no? Pero en estos parques donde la parte de biodiversidad es fundamental, pues son puntos que tenemos que considerar. Oye, y ahora sí ya vuelvo al tema de las personas, ¿no? ¿Cuál es un poquito cómo enfocáis, ¿no?, ese trabajo con las personas, pensando en que la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser mucho más eficaces en el trabajo, pensando en lo que nos decías al principio, ¿no? Se ha doblado la fuerza de trabajo, hay grandes desafíos. ¿Cuál es un poco esa visión de EDP Renovables? Yo aquí, Eduardo, compartirte que hace aproximadamente 3 años estuve en una conferencia con Boston Consulting Group y ahí me dieron un dato que me quedó grabado en la retina. El dato era 70% del éxito de las transformaciones digitales dependen de las personas. Y yo con esto ya lo decimos todo, ¿no? Yo creo que aquí es importante, cuando implantamos nuevas herramientas, cuando estamos definiendo una transformación digital, de no olvidar, porque normalmente subestimamos el esfuerzo que está detrás de toda la gestión de cambio, de adopción de estas nuevas herramientas, de toda la transformación cultural que la digitalización de alguna manera nos obliga a llevar a cabo. Con lo cual, en este sentido, nosotros tenemos un programa de gestión de cambio que está orientado sobre todo en 3 ejes. Hay una primera pata que sería la parte más de gestión de cambio en sí, de ayudar pues cómo pasamos de una herramienta a otra, cuáles son los cambios de comportamientos, de procesos que de alguna manera esto va a implicar. Entonces esta es una parte importante. Una segunda parte más relacionada con la parte de cultura, cuáles son estos comportamientos que la digitalización requiere, pues temas de colaboración, de inclusión, de empoderamiento de los equipos, agilidad, son valores que tenemos que promocionar desde una cultura empresarial. Y finalmente la parte más de desarrollo de habilidades digitales, la parte más de upskilling, reskilling de nuestra fuerza de trabajo, que sabemos pues que una parte pues sí que de alguna manera ya pueden tener estas habilidades, pero gran parte de nuestra fuerza de trabajo se tiene que de alguna manera reciclar. Con lo cual, en este sentido, estamos trabajando en mejorar en estos 3 aspectos claves. No, es que son claves ya no para una transformación digital, son claves para una transformación para cualquier empresa que hoy se desenvuelva en el entorno actual, sea del sector que sea. La necesidad de, pues al final las herramientas van cambiando, se van introduciendo y cada vez la vida media de una herramienta pues es menor. La agilidad, la cultura de la agilidad, ¿no? Hay procesos donde la inteligencia artificial nos va a hacer mucho trabajo, pero eso implica que también tengamos que cambiar nuestra forma de trabajar y, por supuesto, las habilidades digitales que son básicas y además muy útiles, porque ese upskilling o reskilling también tiene una implicación muy importante en cuanto a lo que es el ecosistema laboral y a las oportunidades, ¿no? Sin duda. Que hay. Hay tácticas muy claras, ¿no?, a la hora de hacer un buen deployment y un despliegue de proyecto para que se adopte bien, ¿no? Y Mireia, fíjate, ha hablado antes, ¿no?, de early adopters, de identificar champions digitales, darles un acceso temprano, que eso vaya de alguna forma generando una ola de éxito que se vaya permeando en el resto de la organización, y creo que son prácticas que son increíblemente efectivas y que necesitamos tener en cuenta a la hora de desplegar proyectos digitales. Oye, pues nos queda preguntarte, no de manera predictiva, porque eso nadie lo sabe, pero sí que nos compartas un poco la visión de futuro que tenéis desde EDP Renovables, o por lo menos hacia el horizonte que creéis que nos estamos vosotros también dirigiendo. A ver. Yo creo que la verdad es que mucha gente, ¿no?, comenta que estamos delante de una revolución, de la siguiente revolución industrial y sobre todo respaldada por el cambio climático. En este sentido, las empresas energéticas jugamos un valor o jugamos un papel clave en este sentido y tenemos una gran responsabilidad. Y lo que sí que creo es que el futuro realmente va a venir por la colaboración, y en este sentido creo que es muy importante el hecho de unir fuerzas, pues empresas privadas, públicas, universidades, industrias, para tratar este tema de manera transversal y progresar en estos objetivos ambiciosos que tenemos por delante, que la verdad es un reto global y un reto que sin duda solo podemos conseguirlo uniendo fuerzas. Fíjate que pensé que me ibas a decir algo más tecnológico, pero me has dicho algo que es humano, que es, oye, tenemos que afrontar de manera conjunta los grandes desafíos que tenemos. Y lo prefiero que seamos totalmente más humanos que tecnológicos. También lo podría hacer tecnológico, pero esto es, no, yo creo que es el punto de partida, ¿no? Exacto. Luego estarán las herramientas, ¿no?, tecnológicas que nos ayudan. Bueno, habrá que preguntarle a ChatGPT cómo hacerlo esto de mejor forma, ¿no?
bueno, nos aconsejará, pero luego al final pues habrá una ejecución por parte de los humanos. Javier, venga, reflexiones finales a todo lo que nos ha contado hoy nuestra invitada, Mireia Vila, que me ha parecido muy interesante, esa visión donde se conjuga, por supuesto, la última tecnología, pero con la necesidad de, dejarle al ser humano un planeta mucho mejor, mucho más eficiente. Venga, reflexión final. Que decirte que es un placer estar acompañado de empresas que piensan en el planeta y que a la vez están haciendo negocio, que a la vez están creciendo, que a la vez están generando riqueza para todos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mireia, por acompañarnos y ha sido un placer. Mireia, muchas gracias por habernos acompañado. Te deseamos toda la suerte del mundo, a ti y a la compañía que ha crecido tanto en los últimos años y que cumpláis con éxito todos esos desafíos compartidos. Muchas gracias. Pues nosotros, despidiendo a Mireia Vila, que es CEO de EDP Renovables, y a Javier Benavente, vicepresidente de Salesforce, nos vamos a despedir hasta mañana, que volverá el programa, como siempre, a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Tendremos también una fuerte dosis de digitalización, siempre aspectos sobre cómo la vida digital nos ha ido cambiando a todos, y lo haremos como siempre con las conversaciones agradables de Julián de Cabo y Víctor Magriño, que volverán por estos micrófonos. Hasta entonces nos despedimos dándole las gracias a Jorge Zumeta, que ha estado gestionando técnicamente el programa, y a todos ustedes que han estado allí. Gracias y hasta mañana. Venga, nos vemos. Salesforce les ha ofrecido el transformador. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Y eso va a dañar mucho los pilares de crecimiento de la economía española, porque además creemos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos 5 años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso del yonki. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece. Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Haciendo algún break en el camino. Enseguida, hora trading.
la hora más golfa de los mercados. Para continuar informándote después de comer. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Y que cierres el día conociendo todos los detalles. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad. Capital Radio, Madrid, 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Eduardo Martínez, cofundador de la FinTech Tokio. El mercado africano también está creciendo muchísimo. Hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca. Por lo cual, propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.